Hoy vamos a reconstruir al Milan, pero el de la temporada 2008-2009. Vamos a intentar hacer fichajes que sucedieron en la vida real, pero vamos a hacer una mezcla entre esos fichajes y fichajes que no llegaron, pero que de pronto hubieran podido funcionar en su momento, ¿no? Vamos a hacer un video bastante curioso, un video bastante divertido en el que vamos a mezclar jugadores que hoy en día son grandísimas estrellas, pero que en ese tiempo tal vez nadie lo sospechaba. Así que pónganse cómodos, abrochen sus cinturones porque esta nave se devuelve en el tiempo justo a junio del 2008. Aquí tenemos nuestra alineación para esta temporada, una temporada que va a iniciar justo en el año 2008. Es la temporada 08-09, bueno, como le quieran decir. Tenemos a jugadorazos como este señor que para aquella época contaba con 28 años, Shevchenko estaba sobre los 31 y Alexandre Pato estaba sobre los 18, era un bebé realmente. Kaká, por Dios, me están pidiendo que simule la carrera de Kaká, este sería un momento fantástico, pero lo podemos hacer luego. Ambrosini, Gattuso también, Genaro, Senderos, Maldini, aunque aquí ya Maldini está veteranos y 40 años, tal vez se retire. Tenemos a Seedorf también por aquí, inclusive el mismísimo Pirlo, gigantesco. ¿Qué edad tenía Pirlo para aquel entonces? 29, todavía está brutal. Bueno, ya saben la dinámica, tenemos todo este FIFA super retro, pero en FIFA 23. El episodio, como dije, termina justo cuando ganemos la Champions y también vamos a jugar todas las finales que encontremos, ¿no? Esto va a alargar un poco la intro o el video, pero es que quiero que queden bien contextualizados. Tenemos todos los jugadores, bueno, de esa época, 2008-2009, como pueden ver aquí está Robben, Higuaín, Raúl, todavía Cristiano no está porque creo que llega hasta la próxima temporada a este Madrid, al Atlético de Madrid que tenía el señor Agüero, Forlán, etcétera, etcétera, y evidentemente el Barcelona que no podría faltar, ¿no? Henry, Eto'o, Messi, Xavi, Iniesta, Touré, Piqué, Márquez, Dani Alves y Puyol, junto con Valdés, que de hecho ese año creo que fueron los campeones, sí, creo que fue de la mano del Pep Guardiola, ¿no? Viajemos a Inglaterra y veamos qué jugadores habían en ese momento, todos están ahí como pueden ver con sus edades, está Fábregas, Rosicky, etcétera, etcétera, pero el Chelsea sí lo estaba con Drogba, Ballack, Cole, el señor Bosigua, Alex, Terry, Lampard, etcétera, etcétera, todas esas grandes estrellas que ya están retiradas en su mayoría, ¿no? Todos de hecho. Liverpool, maravilloso, Fernando Torres, Kuit, Xabi Alonso, Mascherano, y en el City tendríamos a Robinho, Stodrich, etcétera, etcétera. Me imagino que esta era la pregunta del $1.000.000. Y Cristiano, sí señores, Cristiano estaba en ese entonces en el Manchester United, allá lo pueden ver, iba con Rooney, Berbatov, Giggs, Cool Carrick y toda su bandola. Es la ocasión de simular carreras desde 2008. Me suena. Como dije, vamos a iniciar a partir de 2008. ¿Qué jugadores habían en aquella época en este club? Bueno, en fin, lo sabremos tal vez luego. Por ahora, miren mi pequeña y corta lista de deseos. Para aquel entonces Ibrahimovic estaba en el Inter, no estoy del todo seguro, pero tal vez sí. Pero como pueden ver ahí en su miniface, tenía la camiseta del Milan, o sea que iba a llegar, no sé cuándo llegó, pero aquí lo vamos a fichar muy seguramente. Por aquí tenemos también a Balotelli, que podría llegar a funcionar, y Zapata, que me acuerde de esa época, aunque este Zapata tiene una cara rarísima, me acuerdo, bueno, Zapata era un niño, como pueden ver, si me voy acordando de otros jugadores, vamos a fichar. Esto es una completa locura, chicos, miren, Marcos Acuña tenía 16 años junto con Van Dijk en aquel tiempo, Costas Manola, Juan Guillermo Cuadrado, miren qué locura, Marco Royce, miren, tenía 19 años y tenía 85 de media, aquí está como agente libre. Estos son algunos errores que tiene el mod, pero que pueden irse mejorando poco a poco. Miren este Hernández, increíble, inclusive este Nevet todavía estaba por ahí, de Alexandro y Figo todavía. Miren qué maravilla este mod, es fantástico. Una cosa que me sorprendió de este mod es que, miren, a pesar de que tenía 80 de media, este señor valía solo 6 millones, o sea que tenemos precios de la época, muy seguramente. Parece increíble, muy realista, ¿no? Teniendo en cuenta la época. No sé si habían visto, pero en esa época, bueno, tenemos a Carlo Ancelotti y en esa época era el DT de este club. Bueno, ya tantos años uno va olvidando lo que va sucediendo con los clubes, quiénes eran, que bueno, en fin, todo ese tipo de cosas se van olvidando. Y como pueden ver, este señor estaba de DT, mírenlo. Increíble, también estaba en la Serie A, ¿no? Muy bien, finalicemos esta negociación y vamos a continuar. ¿Cristian Zapata estaba en el Udinese? No estoy seguro, no me acuerdo, no lo recuerdo, pero aquí llega nuestro primer fichaje de la temporada. ¿Alguien conoce a este sujeto?
Brutal, ¿no? Sé que esto es una completa locura total, pero estaba primero que todo gratis. Y segundo que todo, pues en esa época, aún el Milan es grande, pero en esa época era mucho más grande. Y un jugador de Brasil, pues llegar a este equipo, supongo yo que era lo máximo, ¿no? Era una muy buena idea. En fin, un poco irrealista, pero pudo pasar. Uno nunca sabe. Otra joven promesa que pudo llegar en ese... Bueno, llegó después, como en el 2012, 2013, pero Mario Balotelli lo podemos tener en cuenta. Un delantero centro de cara al futuro de 17 años. ¡Qué maravilla! ¿Quién será el atacante más determinante en 2008? Brutal, ¿no? Miren esta intro de la UEFA Champions League. Ay, no había visto esto, qué locura. Ay, qué lindos recuerdos los que nos traen estos. Yo sé que nos encanta ver estos, tener estos recuerdos de vuelta, ¿no? Es maravilloso, es sencillamente brutal como era la Champions de ese momento, ¿no? Fantástico. Maravilloso este estadio porque es hermoso sencillamente. Chicos, este tipo de partidos no suelo transmitirlos o no suelo jugarlos, bueno, en esta serie, ¿no? De Reconstruyendo, pero hay que tener en cuenta que este episodio es especial porque estamos jugando con un equipo muy poderoso para su época, ¿no? Y este es el clásico milanés o milanense, ¿cómo se dirá? No tengo idea. No tengo idea cómo se le diga, pero sabemos que es el clásico de San Siro. Vamos a enfrentarnos al poderoso Internazionale de Milano y nosotros, que somos el Milan, vamos a intentar sacar, este es el clásico, esto es uno de los clásicos grandísimos del fútbol italiano, ¿no? El clásico de Milán, el clásico de San Siro, etcétera, etcétera. Veamos qué sucede, chicos. Ahí, como pueden ver, este es un partido que, como digo, normalmente solo jugamos los clásicos del mundo cuando estamos con Real Madrid y Barcelona, pero este es un episodio especial porque esto era una locura en ese momento, ¿no? Todavía es un clásico duro, pero en ese tiempo el fútbol italiano, digamos que estaba como en una época mejor, digo yo, no sé. Bueno, en fin, veamos si podemos sacar esto. Obviamente la idea es ganar, pero no es nada fácil. Ambos estamos en casa, ¿no? Ambos equipos estamos en casa. Eso es una de las cosas que hacen que este clásico sea sea interesante. Y vaya que lo será, chicos. Miren estos primeros disparos, estos primeros intentos. Esto sería un partidazo, pero empezaría pegando primero el equipo visitante o el equipo local. No sé cuál sea de los dos, pero lo que sí sé es que este señor, con una cara bastante extraña, nos anota el primer tanto, muchachos. Este clásico empezaba a tornarse o a ponerse un poco a favor del Inter. Miren, buena definición. No alcancé a leer su nombre. Bueno, en fin, ustedes ya lo leerán ahí en pantalla y ya lo veremos. Buena definición. No entiendo cómo nuestro portero dejó ese hueco ahí grandioso, o maluco más bien. Nuevamente el mismo señor, un penalti provocado. Esto ya ponía las cosas 2-0, pero al minuto 29 vendría esta maravilla de gol a manos de Kaká, chicos. Esos tres serían los únicos goles básicamente del partido, aunque tendríamos más ocasiones, pero aquí lograba descontar Kaká en el superclásico de Milán. Ahí estaba celebrando, muy feliz, porque bueno, notar en este tipo de partidos, ya digo, en esa época estos dos equipos eran grandísimos, a día de hoy lo son, pero en esa época eran mucho más. De esta manera, chicos, termina el partido, perdemos este primer clásico italiano, este clásico de Milán, y pues no nos queda más que levantarnos y seguir. Miren los dos técnicos, increíble, ¿no? El señor Mourinho y el señor Ancelotti. Continuemos, chicos, hay trabajo por hacer. En el Balón de Oro no tenemos a ninguno de nuestro equipo nominado. Está Klose, Messi, Robinho y Robben. Chicos, olvidé que para la primera temporada desactivé el mercado de fichajes y no ha llegado ninguno de nuestras compras. Ya estamos en invierno, en el mercado de enero. Encontramos a este chico, Ansaldi, si alguien lo recuerda, me lo deja en los comentarios porque no tengo idea quién es. Es argentino. Otro fichaje para el medio campo como defensa central. Trajimos a este señor que está totalmente libre. No sé si traer Zlatan. Está complicada la cosa. En 2008 tal vez nadie sabía hasta dónde iba a llegar este señor, que iba a ser incluso campeón del mundo, etcétera, etcétera. Era un jugador simplemente de la liga francesa, un jugador que estaba en el Lyon. La cuestión es que lo vamos a fichar. Lo vamos a fichar porque aquí tiene 82 de media y tiene 22 añitos. El señor Hugo Lloris, claro que sí, no suena o no se ve nada parecido a lo que vemos hoy en la vida real. Hugo Lloris, a 19 millones, llegaría al Milan. Brutal, hubiera podido pasar, quién sabe, en esa
época, ¿no? Maravilloso. Ahí está nuestro portero de cara al futuro, porque nuestro portero actual está un poco veterano y creo que este está magnífico. Tenemos finalísima de Copa, muchachos, y nada más y nada menos que contra el Internazionale de Milán. Miren qué buen tifo y prepárense chicos, porque esto es clásico, esto es final, esto tiene de todo un poco. De todo un poco tiene este partido, un tinte muy interesante. Este es uno de los partidos tal vez más importantes de esta liga. Miren, por ahí tienen a este señor Vieira. Este, como dije, es uno de los partidos que tal vez levanta más expectativa, aunque también está el de la Juventus, Inter, etcétera, etcétera. Pero creo que el rival directo de este Milan, si no estoy mal, es este mismo Inter, ¿no? Equipos que comparten la misma ciudad, estadio, etcétera, etcétera, y que ahora mismo se van a enfrentar. ¿Y qué pasó con Carlo Ancelotti? Chicos, esto fue un error, por Dios. Ahí debería ir Carlo Ancelotti, ahí está Shevchenko. Allá está el señor de Piratas del Caribe, ¿no? Muy bien, vamos a darle inicio a esto, dejemos las bromas tontas y vamos a divertirnos. A divertirnos porque esto es muy serio. Esto es un juego, pero es un juego muy, muy serio. Ojo que aquí tendríamos la primera ocasión al minuto 22. Buen intento de Pirlo, pero se va por fuera, por desgracia, ¿no? Quiero aclarar que este partido va a ser muy interesante y más que todo a favor nuestro. Minuto 37, la asistencia un poco indirecta. No entiendo realmente qué fue lo que quiso hacer Alessandro Pato, pero sí sé qué fue lo que hizo Ronaldinho. El balón pega al poste, básicamente asiste a Ronaldinho, que estaba ahí como un delantero, como un 9, mírenlo ahí, estaba a la expectativa de qué podría suceder y aquí se abriría el marcador. 1-0, este sería el clásico del desquite, este ya sería un clásico que tal vez podría estar a favor nuestro. Vamos rápidamente al minuto 49 ya en el segundo tiempo, miren esta buena jugada, Shevchenko asiste a Kaká y Kaká que define con el arco completamente solo, muchachos, buen gol. Ya esto se ponía 2-0 a favor de los rosoneros, creo que les dicen así, los otros son los Nerazzurro o algo así. Bueno, en fin, no la sé, no la tengo muy clara. La cuestión es que lo que sí es cierto y lo que sí tengo clarísimo es que íbamos ganando 2-0. Ya llevábamos 2-0 este buen partido. Aquí miren qué buena asistencia. El minuto 63, Shevchenko asiste a Kaká y miren lo que pasa. El exceso de confianza, chicos. El exceso de confianza. Por favor, no hagan esto en casa porque no es recomendable. Otra vez Kaká, chicos. En esta ocasión se va completamente solo. Un error defensivo por parte del Inter garrafal. Y nuestro mediocampista estrella lo aprovecha en su máximo esplendor. Ahí está una celebración curiosa, no creo que existiera para aquella época, pero aquí la estábamos viendo con brasileños e italianos como protagonistas de esta buena celebración. Muy bien, muchachos, teníamos un partido prácticamente controlado. El clásico de Milán era nuestro, pero habría más, habría un poco más. Balotelli recién llegadito, recién entrado al terreno de juego, nos regala el cuarto gol y con esto sellábamos una victoria aplastante ante el poderoso Internazionale de Milán. Ahí estaba Balotelli, que como dije había recién acabado de entrar y nos regalaba esta maravilla. Un arco completamente solo, ¿no? Solo contra el portero. Miren qué buena asistencia, buena definición. Me gustó mucho cómo lo definió. Y pues esto nos daba realmente la Supercopa, como pueden ver, o la Copa más bien. Y también nos daba como victoriosos en el clásico de Milán, chicos. Vamos a continuar, aunque miren allá, Figo, por Dios, todos un poco tristes. Nosotros estábamos felices. Vamos a celebrar. Finalísima de Copa, pero no estoy seguro qué Copa es esta. Bueno, la cuestión es que ahí van nuestros muchachos. Vamos contra el Udinese. No creo que sea un partido tan complejo, creo que debería ser fácil. Miren este señor, por Dios santo, no lo reconozco. Bueno, en fin. La cuestión es que aquí tenemos a Seedorf, que hoy es titular. Va a ser también titular Neymar y va también a tener minutos Balotelli. Balotelli se va a ir a préstamo unos 6 meses mientras miramos qué situación o qué solucionamos con Borello. Borello es que se dice. Bueno, en fin. Hoy también es titular Lloris y este señor también no sé exactamente cómo va a ser la cuestión con él. Pero, bueno, hay que hacer algo. Ahí está Neymar, en el futuro paralelo en el que Neymar no va al Barcelona de Brasil a Barcelona, sino que va al Milan.
Minuto 43, partido bastante aburrido y aquí nace una muy buena ocasión, de hecho la primera. Buena definición del señor Seedorf, el señor de los Países Bajos, que define de pierna izquierda, un poco incómodo, pero logra meter el balón, logra cumplir su objetivo, que es anotar. Seedorf aquí con su número 10 a la espalda, regalándonos el primer tanto, pero ojo, porque este es uno de esos partidos en los que te confías y te metes en problemas. Básicamente eso es lo que sucede en este partido. Miren aquí, buena definición, 1-0. Parecía que el Milan tenía controlada la situación, aunque ya como ven estamos en el minuto finalizando básicamente el primer tiempo y no estábamos tan bien. Ojo, porque llegaría el descuento, pero ya en el segundo. Minuto 62, 1-1, creo que es el señor Di Natale, si mal no estoy. En fin, o el que asiste o el que anota, no la tengo clara, soy un pésimo narrador futbolístico. Minuto 85 y llegaría el segundo tanto de este Udinese que lo subestimamos, creímos que era un equipo débil, creímos que podríamos pasar por encima de él y no fue así. Este gol nos quita la copa, este gol nos hace plantearnos qué hicimos mal y nos hace también preguntarnos, hombre, ¿por qué subestimamos a rivales un poco más chicos? Aunque tengo que aclarar que no sé qué tan poderoso era este equipo por aquella época del Udinese. La cuestión es que sé que aquí nos arrebata el título, se van tranquilos a casa y nosotros muy tristes y avergonzados porque tenemos un muy buen equipo y pudimos haber sacado esto adelante. Chicos, levantemos la cabeza y continuemos. Uno de nuestros objetivos es el Scudetto o la Liga, pero esta vez la Juventus se nos fue mucho, 6 puntos por encima. Tenemos Supercopa de Italia, caímos en esta, ¿no? Y en Champions logramos llegar a semifinales, pero miren, nos pegaron 6-0, por Dios, qué desgracia. Figura indiscutible de esta temporada fue Kaká. Ya ustedes en los comentarios me dirán si quieren que simulemos la carrera de Kaká iniciando desde Brasil y por 10 temporadas. Háganmelo saber, por favor. Shevchenko, una unidad en decrecimiento, le fue bastante bien en goles, pero bueno. Alexandre, una unidad, creció. Ronaldinho, una sola unidad, miren esto. El señor de la República Checa, una unidad. Pirlo, el grandísimo Pirlo, con una unidad también. Seedorf se mantuvo, no jugó tanto, pero bueno. Balotelli se jugó unos partidos, se va a préstamo, no, yo creo que ya se queda con nosotros. Este señor ha sido vendido, ahora pertenece ya a otro club, se mantuvo. Zambrotta tiene una unidad de crecimiento y 32 años, hay que ir buscando un lateral derecho. Una unidad para Gattuso. Neymar creció 2 unidades, no creció mucho, jugó 19 partidos el brasileño. Este señor está en préstamo, creció 3 unidades. Nesta se mantuvo también, ya con 33 años, 35. Este señor también cambia de club. Flamini se mantuvo también. Por aquí también tenemos a Ambrosini con una unidad. Cristante creció una unidad. Cardasio debe ser, ¿cómo será? Bueno, en fin. Darmian, 4 unidades. Albertazzi, no, debe ser Albertazzi. 3 unidades. Favali, 6, cayó 6. Está en decrecimiento total. Este señor está lastimado por 3 meses. Subió una unidad. Dida cayó. Tal vez lo venderemos en la próxima temporada. Este Emerson también tal vez se irá. Y Bonera sí seguirá con nosotros. Tiene edad propicia. Este señor me gustaría prestarlo, pero no le veo mucho futuro con nosotros. 5 unidades en decrecimiento para este señor. Antonini con una unidad. Miranda creció una unidad. Se va a préstamo, creo. Si mal no estoy. Sí, este señor también lo vamos a prestar. Y Zapata sí se quedará con nosotros la próxima temporada. Aunque tenemos este señor de Georgia que no sé, Kalatse debe ser una unidad. Maldini se retira esta temporada. No le hicimos el partido de despedida, hombre, lo olvidé. Diogo Lloris será nuestro nuevo portero o iniciará como titular la próxima temporada. Vamos en la siguiente temporada, chicos, de una u otra forma tratar de traernos esa Champions. Es lo que necesitamos. Y el Scudetto también, ¿no? Bueno, sería fantástico. Para los que no lo sepan, de pronto los muy jóvenes que estén viendo este video, para aquella época había un francés de nombre Bacary Sagna que era toda una locura. Era un gran defensa central, más que todo un lateral derecho, y por eso lo hemos traído procedente del Arsenal. Muchos de ustedes, yo sé que son futboleros y saben de lo que hablo. También tiene una novia hermosísima, no sé, o esposa. En fin, la cuestión es que este señor era una completa locura. Francés, llega por 11 millones o 13 millones, déjenme ver, procedente del Arsenal, sí señor. Esto es Historia Patria, chicos, ya saben que estamos fusionando lo de el FIFA 23 con el FIFA 8.
Muy bien, este jugador no sé si hubiera llegado en la vida real a este equipo, pero aquí lo estamos haciendo. Fantástico. Tal vez alguien reconozca a este señor. Bueno, está totalmente gratis, no lo necesito, pero lo podemos traer. Bueno, tiene 32 años, pero gratis hasta un puño, ya lo saben. Ya lo dije, gratis hasta un puño, y llega el señor Guti, ex estrella, bueno, en este momento del Real Madrid, en la vida real creo que es comentarista deportivo. Bueno, en fin, no sé, la cuestión es que llega y ahora mismo va a ser suplente, va a ayudarle por ahí a Seedorf. En fin, la verdad es que no tiene, bueno, esa posición la tenemos copada con Kaká y Seedorf, pero le podemos dar minutos. He prestado a este señor para darle más minutos. Este es un chico joven en este momento y vamos a darle más minutos a Guti. Tenemos primer clásico de Milan, o de Milán más bien, pero lo voy a simular de esta manera. Creo que es importante tener en cuenta esto, chicos. También tener en cuenta que lo perdimos. ¡Ay, no! Tenemos semifinales de esta copa y pues clásico. Así que lo vamos a simular. Veamos. ¡Wow! No puede ser, chicos. En el clásico estamos siendo terribles. Partido de vuelta por esta copa, pero no creo que lo saquemos adelante, chicos. Venimos perdiendo 3-0. Aquí lo empatamos. Bueno, no sabe. Estamos de visita y de local. Pero nos fue mejor que en el partido de ida. Tenemos nuevo clásico. Veamos si lo sacamos adelante. No puede ser. ¡Por Dios! ¿Qué pasa? A continuación vamos a ver dos cosas rarísimas. Digamos cosas que no nos gustan. La primera es que el señor Zlatan Ibrahimovic está en el club. Ha sido fichado y no tengo idea cómo no les mostré eso. Tal vez grabé, no oprimí, o más bien no oprimí el botón y esto quedó por fuera del video, chicos. Esa es una de las cosas extrañas. Ahí está Zlatan. Era nuestro fichaje más costoso hasta el momento, creo que como 30 millones dimos o algo así, 36, en fin, muchachos. La otra cosa extraña es que por aquella época sabíamos que este Milan era brutal y verlo jugando finales de Europa League, la verdad era un poco molesto, digámoslo así. En fin, vemos por acá que estábamos enfrentando al equipo colchonero, el cual se ponía adelante en el minuto 16 gracias a un gol de este señor García, de apellido García. Quiero también resaltar que todos los uniformes de visitante, o la gran mayoría de los equipos tops en este mod, aparecen negros. No sé por qué, ahí sí un pequeño error. En fin, no importa. De una u otra forma íbamos perdiendo, pero este partido iba a mejorar. Esto iba a mejorar y podría pasar justo en este instante. Minuto 30, miren qué buena intención, pero Kaká es el que decide o el que define de mejor o con mejor calidad, muchachos. Ya saben que tiene calidad de sobra el brasileño y que es nuestro salvador en momentos difíciles. Ahí estaba el empate antes de terminar el primer tiempo. Esto nos daba tranquilidad, nos daba un poco de paciencia, no, más bien digámosle felicidad. Felicidad para seguir afrontando el resto del partido porque no iba a ser fácil. Vamos al minuto 56 en donde nace una jugada más de gol y miren lo que sucede aquí, muchachos. Zlatan, que bueno, tal vez ya había debutado, pero no se los había presentado, chicos. Zlatan es parte nuestra ahora mismo, ahí está regalándonos un buen gol, pero el gol de la noche lo veremos un poco más adelante. Solo espérenme un par de minutos más o unos segundos para ustedes. Veamos la repetición momentáneamente, muy buena. Por aquí teníamos un cambio, o íbamos a hacer un cambio, pero ojito al golazo que se viene por parte del señor Pirlo. Miren esto y una maravillosa rabona. ¿Qué es eso, por Dios? Este tipo de goles los vemos o los acostumbramos tal vez a verlos con Neymar o con el mismísimo Ronaldinho, etcétera, etcétera, el gordo Ronaldo, pero no, en esta ocasión Pirlo también quería destacar haciendo una maravilla, haciendo una perla de gol, muy bonito, realmente me gustó muchísimo. Miren qué buena asistencia, Shevchenko aquí lo asisten perfectamente y miren qué golazo, nadie se lo esperaba en toda Italia. Mírenlo un poco más de cerca. ¡Qué locura! Un gol de esos que nunca olvidaremos, muchachos. Maravilloso, celebra Pirlo y todos felices. Esto sería suficiente para llevarnos esta Europa League a casa. Una Europa League que no estaba en el libreto, pero pues que por una u otra razón terminamos jugándola y por ende llevándonos a casa, chicos. Continuemos. Nuevamente ocupamos el segundo lugar del calcio. No conseguimos nada más en casa y nos trajimos esta Europa League. No tenemos goleadores. Bueno, Alexandre en el sexto y séptimo lugar para Ibrahimovic. Y el mejor asistente fue del Turín.
Mejor portero, bueno, sí tenemos el mejor portero de todo el calcio. El goleador de Europa League, Ibrahimovic. Podemos ver que Zlatan es el máximo anotador de esta temporada, creció 2 unidades, Kaká creció 1, está gigantesco Kaká, Alexandre creció 3 unidades, Ronaldinho creció 2, ya tiene 30 años, ojo con eso. Guti cayó 4 unidades, creo que esto no fue tan buena idea, pero bueno, recuerden que llegó gratis, ¿no? Igual nos regaló 4 goles. 4 unidades para Felipe, Miranda con una sola unidad, Flamini con una unidad también. Pirlo, una unidad, tiene 31 años. Pirlo, Balotelli, por aquí con una unidad. Ambrosini se mantuvo, no jugó, no tuvo tantos minutos. Este señor tampoco tuvo tantos minutos, pero se mantuvo. No, sí tuvo hartos minutos, 48 partidos. Ambrota fue el titular. Calatze se mantuvo también. Neymar, 4 unidades, ahí va poco a poco la bestia. 3 unidades para Shevchenko. Cristian Zapata con una unidad. Seedorf cayó, muy mal por Seedorf. Diaby se mantuvo. Este señor también creció 3 unidades. Ndero se mantuvo. Cristante se mantuvo. Este señor también se mantuvo. Darmian, 2 unidades. Por otro lado tenemos a Tabare, 2 unidades. Albertazzi, 1 unidad. Aviati se mantuvo, el portero, jugó un solo partido. Dida, 4 unidades. Y Antonini se mantuvo, tiene 27 años. Gattuso también se mantuvo con 22, con 32 años. Y 27 años para que se sigue creciendo. No, se mantuvo, digámoslo de esa manera. Nesta cayó 3 unidades. Mal, Dios. Y Lloris, 3 unidades de crecimiento. Tenemos un pedazo de portero, ¿no? El Scudetto se hace complicado, la Champions peor aún. Pero hombre, tenemos que tratar de conseguir esto la próxima temporada, muchachos. Al menos uno. Apuntémosle a la Champions. No, apuntémosle a la Scudetto. O a los dos. Bueno, como sea. Esta puede ser una venta loquísima, lo sé. Pero, hombre, necesitamos darle más minutos a Balotelli. Ya Shevchenko está decayendo, está decreciendo. Y pues, hombre, una cosa también que hay que tener en cuenta es que este equipo, o en este mod que estamos usando, el presupuesto se mantiene como bajo, no crece mucho que digamos. Veamos, continuemos. No creo que haga fichajes esta temporada realmente. Hablando de fichajes, me gustaría que le diéramos un repaso a esto. Miren a un tal Mario Götze, que tenía 18 años, un tal Tadic, un tal Moussa Dembélé, un tal Jan Sommer y uno que está muy de moda por estos días, un tal Ilkay Gundogan. En este momento era de la Sampdoria. Por aquí Charles Aranguis. Hay bastantes, muchachos. Un tal Ciro Immobile, etcétera. Jóvenes, bastante jóvenes. Un tal Wilshere, no sé si los han escuchado. Un tal Jamie Vardy. Y también un tal Coutinho, que de hecho está gratis, pero es que tiene 64 de media. Un Nainggolan, Juan Guillermo Cuadrado, ya lo hemos visto. Y por aquí tal Marquinhos. ¿Lo han visto? Bueno, aquí se los presento. Continuemos. Wow, miren a un tal Aymeric Laporte. Bastante bien. Robertson. Wow. Otamendi. Yo sé que tal vez lo han visto en algún lugar. Un tal Rakitic. Vaya, Rakitic, miren lo que tenía, por Dios santo. 85 de media. Está interesantísimo. Vamos a seleccionarlo, pero no creo que lo usemos. Tal Mertens. 73, mire. De cara al futuro está bastante bien. Gary Cahill. Ahí está. Miren a un tal Harry Kane, chicos. Y Paulito Dybala. Por Dios, voy a ver si puedo fichar a Rakitic, me lo traigo. Wow, para que le ayude a Kaká. Y vendemos a Guti. Bueno, a Guti no, a Seedorf. Sí ha ido Seedorf, pero lo que no sé es, hice 2 negociaciones. No, se fue al Bayern Múnich. Había otra con el Manchester City, nos daban un jugador a cambio, pero se fue al Bayern Múnich. Muy bien, Seedorf, creo que me voy por nuestro nuevo fichaje Rakitic, que se ve fantástico. Qué joven se ve aquí. Bueno, no esta señora, sino este señor tampoco. Por Dios, ¿por qué tenemos a este señor? No lo entiendo. Vamos a ofrecerle unos 20,000, ¿será que es muy poco? Mírenlo, ahí está Rakitic. Sí, señor, jovencillo. Obvio, esto es un universo paralelo, el multiverso en el que el señor Rakitic con 22 años llega al Milan. Es una locura. Yo no sé, a los 22 años, chicos, llegó al Barça. Bueno, no estoy seguro. O al Sevilla. Bueno, no sé. La verdad es que aquí llega como toda una estrella y lo pueden ver. Rakitic muy joven, maravilloso. Y de cara al futuro nos viene bastante bien. Recuerden, no lo olviden, esto es un universo paralelo. Muy bien, Guti cayó 4 unidades, muchachos. Creo que es mucho, así que he preferido dejarlo ir, traer estos 5 millones, porque en este episodio 5 millones es bastante. Pude haber pedido más, pero creo que tenemos a Diaby, creo que se llama nuestro jugador que está en préstamo en el Real Madrid. Creo que vamos mucho mejor y también Rakitic puede colaborarnos como volante, ¿no? De hecho, hoy va a debutar nuestro Rakitic, va de titular. Ahí está Ronaldinho, Gaucho, Brutality, maravilloso. Aviati va a ser
ser hoy titular, porque pues no ha tenido muchos minutos, dado a que Hugo Lloris está volando. Bien, vamos a darle inicio a esta finalísima. Veamos qué sucede, todo en orden. Y vamos al minuto 35 en esta bonita asistencia para Kaká y Kaká para Ibrahimovic, que define con mucha clase. 1-0 se ponía arriba este Milan, este equipo italiano que estaba consiguiendo esta Supercopa de Europa, se estaba posicionando como el mejor de toda Europa, valga la redundancia. Muy buena asistencia de Kaká, muy buena la definición, este portero que no entiendo por qué no está Valdés ahí, bastante curioso, debería estar, pero en fin. Repito, muy buena definición por parte de Ibrahimovic, maravillosa, mucha tranquilidad, mucha frialdad, veámoslo desde otro ángulo, pierna izquierda y con mucha calidad. Definitivamente el sueco estaba haciendo de las suyas, estaba en su mejor momento, pero el Barça no se quedaría quieto y con este tiki-taka lograrían empatarnos al minuto 44, las cosas se pondrían 1-1 y aquí estaba el señor Thierry Henry, que ya saben que no era fiable en el área. No podías dejar solo al francés. Miren qué buena triangulación y buena definición del señor Henry para empatar las cosas y esto se ponía muy complejo, chicos, demasiado. Minuto 66, vamos a una nueva jugada de gol, aquí como va Kaká se acerca, buen centro para Balotelli define también con muy buena calidad, una buena definición por parte del italiano que lograba poner las cosas 2-1, parecía levemente que el Milan se iba a quedar con esta Supercopa de Europa, pero no, chicos, el destino tenía planes para nosotros y para el Barcelona y unos planes que tal vez nos harían muchísimo daño. Por aquí tendríamos un cambio, Ambrosini al terreno de juego y Rakitic al descanso, que estaba jugando en este partido como titular. Cabezazo y el de siempre, ¿no? ¿A quién les recuerda este señor? Ay, minuto 89, salvándole la vida al Barcelona, el grandísimo zaguero central Carles Puyol, ¿no? Ya saben que él solía de vez en cuando hacer sus golecillos de cabeza, hacer o salvar partidos. Este señor junto con Sergio Ramos eran muy buenos a la hora de salvar partidos. Miren esto, aquí muy buen frentazo, le ganó la posesión a todos y se pone 2-2. Esto nos llevaría a jugar lo que sería 15-15, pero Balotelli al minuto 115 logró remontar el marcador 3-2, un gol fatídico, un gol que le da felicidad y que celebra el italiano de origen africano. No sé exactamente de qué parte de África puede ser este señor, pero sé que es italiano, al menos en su identificación. Chicos, qué buen gol. Esto tal vez sería suficiente para que el Milan se convirtiera en el mejor y más poderoso equipo de Europa para esta temporada, derrotando a un Barcelona que tenía Messi, que tenía Henry, que tenía muchos grandes jugadores. Aquí por poco Balotelli se va con doblete, pero no fue suficiente. Terminaría el partido, campeones de Europa, los mejores en todo el continente, y este señor había sido la estrella. Estaba haciendo un muy buen trabajo Balotelli, un poco molesto Thierry Henry, pero no nos importa porque nosotros estamos felices. Continuemos. A ver, se me presentó un inconveniente. Ya saben que esto es un mod y por alguna extraña razón, bueno, tenemos ahora clásico, el cual deberíamos simular. Miren la época en la que estamos, octubre, y resulta y sucede que nuestros jugadores aparentemente todos están en sus selecciones. Miren, tuve que traer a todos los jugadores que estaban en préstamo y comprar este portero momentáneamente que estaba por ahí gratis, y mire, todos nos aparecen nuestras grandes estrellas, Lloris, Gattuso, Pirlo, Ibrahimovic, están supuestamente en partidos de selección. Esto nos hacía perder evidentemente los partidos por W, ¿no? Digamos de esa manera. Entonces vamos a ver si con este equipo podemos, digamos que esto no cuenta mucho porque no tenemos el equipo del todo titular. Veamos si somos capaces. No fuimos capaces. Ahora entiendo por qué no hemos ganado liga, chicos. No me había fijado al hacer simulón, no sé por qué todos nuestros jugadores se van sabiendo que la prioridad es la liga, ¿no? Esto debe ser un fallo del modo. La temporada anterior olvidé esto, pero bueno, aquí tenemos grandísimos jugadores y Messi ya tratando de meterse entre los mejores del mundo. Bueno, ya lo era de hecho. Clásico de Milan, y debido a que nuestros mayores,
varios de nuestros grandes jugadores estaban de vacaciones, que no entiendo por qué, por Dios. En fin, decidí jugarlo, muchachos, no quise simularlo porque era muy evidente que lo podía perder, ¿no? No teníamos nuestras máximas figuras. Aún así, las cosas no salieron de acuerdo al plan. En fin, veamos esta jugada en el minuto 67, porque el primer tiempo fue un desastre, el segundo tiempo básicamente iba logrando ser un desastre también, pero miren este pedazo de gol. Miren este pedazo de gol del señor Kaká, un gol hermosísimo en una tarde preciosa, como pueden ver, buena definición, buen izquierdazo, brutal el lugar o la posición que le dio al balón, ¿no? La colocación más bien. Miren esto, se va, mírenlo desde otro ángulo, buena definición, a pesar de que ya el defensa iba a hostigarlo, logró definir antes, aquí teníamos un cambio, antes de que llegara su marcador. En fin, muchachos, 1-0, pero el clásico hasta ahora, prácticamente en lo que a goles se refiere, hasta ahora iniciaba porque nos iban a regalar otra joya. Miren aquí Maicon cómo se va, cómo asiste al señor Stankovic, ¿o quién fue el que hizo el gol? Sí, señor, el señor Stankovic lo define perfecto, lo hace maravilloso, nos regala una maravilla de gol también. 1-1 se ponía el clásico de Milán, miremoslo una vez más. Sí, señor, Stankovic, buena definición, la verdad estuvo mejor este gol incluso que el de Kaká. Miren, qué calidad y qué maravilla de gol, muchachos. Habría más, habría un poco más. Miren esta buena jugada del señor Mancini, se va, asiste ahora y Maicon define de maravilla. Una jugada en individual maravillosa para el asistente, el señor Mancini, y define muy bien Maicon, que es un lateral derecho, si mal no estoy. Bueno, en fin, no estoy del todo seguro, lo que sí sé es que hicieron un gol muy bonito. Este sería el segundo y último gol de esta tarde para darle, este clásico al Inter, muchachos. Así terminaría el partido. No podemos con los clásicos, estamos mal en ese apartado, ¿no? Tenemos la oportunidad de jugar la final de la Champions, pero estoy un poco triste porque los jugadores que estaban supuestamente con su selección o de vacaciones no regresaron, muchachos. Vamos a mirar qué se hizo con este Milan y jugamos esta final. Bueno, lo que fue en el calcio nos fue bastante regular nuevamente, bajamos de hecho al tercer lugar, pero yo creo que tiene que ver muchísimo con el problema que tuvimos, ¿no? Los jugadores no regresaron jamás. Por aquí no conseguimos nada y bueno, por aquí tenemos Supercopa de Europa, un título. Vamos a jugar nuevamente, enfrentarnos a este Barcelona. Este será el desquite del Barça, tal vez no, bueno, esperemos que no. Tenemos goleadores a Balotelli en el cuarto lugar y Ronaldinho en el quinto. Y por aquí el mejor asistente es Lennon del Tottenham y Alexandre Pato en el segundo lugar. Por aquí no tenemos nada y por Liga el tercer lugar es para Alexandre Pato. Las asistencias, bueno, no tenemos quinto lugar para Kaká y no tenemos el mejor portero, pero es que tenemos un portero de pacotilla en este momento. Nuestro goleador se fue de vacaciones y jamás regresó. Jugó 13 partidos y hasta ahí llegó la historia esta temporada de Ibrahimovic. Increíble. Muy bien, tenemos que este señor creció 3 unidades, aprovechó y jugó, fue el máximo goleador. Kaká con una, ya tiene 29 años, 4 unidades para este señor. Muy bien, le fue bastante bien, 43 partidos. Ronaldinho con 2 unidades. Ibrahimovic, como dije, se fue y nunca regresó. Neymar creció 5 unidades, que tuvo un poco más de minutos. Miranda 3 unidades, bastante bien. Luis Felipe con 3 unidades. Tabare con 2 unidades. Antonini 1 unidad, tuvo más minutos. Calatze se mantuvo. Diaby con 6 unidades, vaya despunte que tuvo esta temporada. Cardasio 1 unidad. Zambrotta cayó 3, bueno, no importa, está también de vacaciones. Pirlo también no lo podemos tener en esta final, qué mal, hombre. Por aquí tenemos a este señor que se mantuvo. A Viatti también, bueno, Viatti ni siquiera jugó, también está de vacaciones. Ambrosini cayó 4 unidades de vacaciones y Flamini también se fue de vacaciones. En fin, Sañá tuvo la misma suerte. Y Hugo Lloris, nuestro gran portero, se fue y no regresó. Rakitic tampoco, aún así creció 2 unidades. Este señor Gattuso cayó 3, Nesta cayó 2, Cristante 1 unidad de crecimiento, este señor creció 2, Zapata con 3, bueno, le fue mejor, tuvo más oportunidad, este señor 2 y Darmian con 2 unidades. Este es nuestro portero que creció 5, pues que jugó 39 partidos. El más costoso de la plantilla es el señor Kaká, como pueden ver, en ese tiempo, en 2010 estamos, creo que es, bueno, tenemos que este señor podría costar
costar unos 53 millones, significa que tal vez podría ser el jugador más costoso del momento o uno de los más costosos. Este señor tiene un valor de 50 millones, 42 millones para Alexandre Pato. Estos valores están, como digo, basados en esa época, ¿no? 36 millones valdría, un poco más de 36 millones valdría Ronaldinho, Pirlo valdría unos 28 millones, Rakitic ya valdría 28 millones con 43% de crecimiento. Este señor Hugo Lloris con 26.5 millones, 24 millones para Felipe Luis, que al final terminó siendo una gran compra, 23.5, Balotelli con 20 millones, Zapata también con 18, Miranda 17.5, Neymar 14 millones valdría, tuvo un 438% de crecimiento impresionante, Flamini con 13.5 millones, 11.5 para Sañá, Gattuso con 7 millones, caía un poco, 36% menos de valor comercial para el señor Zambrotta, Nesta también caía un 16%, Calatze caía un 29%, qué mal, Ambrosini 25%, Antonini subiría un 22%, Ansaldi, debe ser Ansaldi, 26%, Senderos caía un 4%, Aviati 35% menos y Darmian un 6%. Este señor 116%, es que tuvo su temporada, tuvo su oportunidad. 17% más para Tabare, Cardasio se mantuvo, este señor 25% y Cristante 12% menos, no tuvo mucha oportunidad. Vamos a jugar el partido y hacemos un pequeño resumen, si es que ganamos evidentemente, si no tendríamos que ir a una temporada más. Esta va a ser la plantilla con la que enfrentemos este partido, pero dense cuenta aquí de algo, y es que nuestros jugadores, como pueden ver, todavía están de vacaciones. No sé qué pasó, estos son fallos, chicos, recuerden que jugamos con mods, o esto es un mod, y suelen pasar errores, esto, no sé, en fin. Me dejó un poco triste porque pues hay jugadores ahí que hubiéramos querido tener en esta final, aunque pues este episodio no ha terminado, ¿no? No ha terminado y pues ya veremos qué pasa. Ambiente maravilloso, finalísima de Champions, ya saben, todo el mundo feliz, un tifo hermoso sin lugar a dudas y unos equipos que están dispuestos a llevarse esta orejona de una u otra forma. Dos de los mejores equipos de la época, al menos aquí también lo están siendo, y nos iban a dar un partidazo con muchas emociones. Aquí iniciaría la primera, que sería con gol. 1-0 al minuto 21, chicos. Habrían muchas ocasiones, pero aquí una buena definición por parte de Kaká nos regala el primer tanto y nos pone a soñar con esta final de Champions, con este poderosísimo Barcelona que, de entre otras, les digo que si lo quieren ver en un episodio como este, pues me lo hacen saber a través de los comentarios. Ahí está Kaká. Luego de esto ya seguiríamos teniendo solo ocasiones, idas y venidas. Atacaba bastante el equipo culé, lo intentaba de una y otra forma, pero el balón no entraba, por fortuna para nosotros. Aquí teníamos al mexicano lamentándose de este buen frentazo que pudo haber sido gol, pero por fortuna se fue lejos. Más ocasiones, esta vez por parte nuestra. Miren esta buena jugada de Kaká, que de haber sido gol hubiera sido el gol, el Puskás de este año. Maravillosa jugada en individual y maravilloso intento de gol. Muy bien, vamos directamente a seguir con más ocasiones, pero la verdad era que las cosas se estaban poniendo muy complicadas. Empataría el Barça al minuto 63, ya en el segundo tiempo, como pueden ver, de la mano de este señor que ahora mismo no lo recuerdo. Ay, chicos, pero no importa. Lo único que sé es que nos estaba haciendo daño, nos estaba lastimando. Es un gol que pudo haber sacado nuestro portero. Increíble. Minuto 87 nacería la jugada de un pedazo de gol que no olvidaremos jamás. Un gol de un jugador de esos que ni siquiera te acuerdas que tienes en la plantilla y que de repente lo metes a jugar por obligación y te regala o te dice: oye, mira, este soy yo, este soy el que hace los goles, o soy más bien el que hace los goles hermosos. Puedo hacer goles maravillosos y te lo voy a demostrar aquí. Miren cómo rechazan, un mal rechace del Barça, y miren este pedazo, qué calidad con la que le pegó el muchacho. Ojalá haya brillado en la vida futbolística, porque no lo recuerdo, no sé qué sería de este muchacho. Chicos, maravilloso. Este fue el único tanto que necesitamos para conseguir esta Champions. Aquí ya nos íbamos contentos, ya estábamos tranquilos, y esto, como dije, sería lo único que necesitaríamos para alzarnos con esta Champions, ya que el partido o el reloj llegaría a los 94 minutos, casi 95.
y esto terminaría. Seríamos campeones, maravillosa actuación, partido difícil, partido con muchas emociones, pero que al final sacamos adelante. Vamos a ver el pequeño resumen y finalizamos. A ver, no conseguimos ligas, tenemos una Supercopa de Italia, tampoco conseguimos Copa Italiana, pero sí conseguimos una flamante Champions League, una Europa League y una Supercopa de Europa. Esto nos da un total de 4 títulos y nos deja claro que a nivel europeo no nos fue tan mal, digámoslo así. Por otro lado, tuvimos el mejor goleador al menos en una ocasión, pero no tuvimos el mejor asistente. Lo que sí tuvimos fue el mejor portero al menos en una competición. Clásicos, al final jugamos 8, de los cuales perdimos 6, empatamos 1 y ganamos 1. Increíble. Muy mal con los clásicos. Hasta aquí llega este episodio. Ya saben que si quieren ver que regresemos nuevamente en el tiempo, pero con otro club, me lo dejan por favor en los comentarios. Ya saben, al principio les mostré qué clubes están disponibles y lo podemos hacer igual con otros, ¿no? Esperemos que ustedes tomen, o yo espero más bien que ustedes tomen una decisión y lo hacemos. O si quieren ver la carrera, por ejemplo, de Kaká o la de Zlatan, sería fantástico, ya que aquí los tenemos jóvenes. Poderosísimo like, suscríbanse, atentos a más contenido y nos vemos en el próximo. Adiós.